A tan solo 50 minutos de la Ciudad de México, es más, 10 minutitos pasando las pirámides de Teotihuacán, se encuentra Otumba, en el Estado de México. Este pueblo tuvo su origen en la época prehispánica, se desarrolla durante la Nueva España y en la actualidad es un sitio que tenemos que visitar por su historia, su arquitectura y estos singulares animalitos que son el ícono de identidad de la región. Yo soy Alexia y esto es De Todo. Vamos a dar un paseo por Otumba. ¿Quién mejor para acompañarnos y conocer la historia de estos lugares que nuestro querido amigo Marco Fabricio? Muchas gracias por estar con nosotros una vez más aquí en De Todo. Al contrario, Alex, es un placer estar en De Todo, contigo y con todo tu público. Se preguntarán en dónde nos encontramos exactamente. Este paisaje seco, muy mexicano, lleno de magueyes y por supuesto este enorme arco que, déjenme decirles, es la obra de ingeniería hidráulica más importante de toda América durante la época del virreinato. ¿De qué se trata este arco, Marco? Cuéntanos. Sí, mira, aquí hay un arco donde tiene su origen en Otumba, un poblado que está a muchos kilómetros de aquí. Es un poblado muy importante durante la época prehispánica, pero tenía un problema, no había agua. Entonces, esta escasez de agua se agravia después de la conquista. Normalmente la gente de Otumba tenía los que le llamaban jagüeyes, el amanal, que era el jagüey más grande, y ahí tomaban agua. Pero con la conquista vienen los animales, sobre todo vacas, caballos, y empiezan a tomar agua de donde las personas tomaban. Entonces se contamina, ya no es lo mismo, la gente se empieza a enfermar. Entonces los franciscanos que tenían iglesia en Otumba se empiezan a preocupar, dicen, venimos a salvar almas, pero si la gente ni siquiera puede tomar agua, claro, entonces se complica la cosa, ¿no? Uno de esos frailes, el primero que trató de hacer un acueducto fue Jacobo de Testera, en 1540 y tantos, pero no se pudo concretar. Finalmente había otro sacerdote que venía de un poblado de Toledo, se llamaba el poblado Tembleque, don Francisco de Tembleque, Fray Francisco de Tembleque. Este sacerdote vino a adoctrinar, pero no se le daba muy bien el náhuatl. Hablaba bien, se podía dar a entender, pero no tenía la facilidad que otros hermanos. Entonces él encontró la vocación que tenía para servir a los demás trayendo agua, y entonces él lo ve como una empresa personal, construir un acueducto que trajera agua a Otumba. Él empieza a ver varios lugares, va a Texcoco y se da cuenta que en Texcoco no es posible, va a Tepeapulco, la gente de Tepeapulco no les quiere dar agua a los de Otumba, pero ahí le dicen, ¿sabes qué? Hay unos manantiales que podemos ocupar y esos manantiales nadie los usa, puedes ir a hacerlos allá. Entonces le dan esa idea y son los que le llaman los ojitos del cerro del Tecajete. Todo esto que nos cuenta Marco se escucha muy sencillo, pero imaginemos que en aquella época el padre Tembleque tenía que recorrer poblado por poblado que no están nada cerca y finalmente llega aquí a los ojitos de agua, el manantial, y deciden comenzar la importante empresa que dura 17 años para construir estos arcos y llevar el agua 48 kilómetros hasta Otumba. Sí, así es. La construcción formal empieza en 1555, pero ya desde 1553 empiezan a juntar materiales. Es una obra magna, son 48.22 kilómetros de largo. Y además llevó mucho trabajo. Nosotros conocemos al padre Tembleque, pero en realidad lo acompañaban él de 400 a 600 personas todos los días trabajando aquí. Además de esas personas hay que tomar en cuenta que había personas en sus casas, las esposas que ayudaban, hacían mantas, con eso las vendían, se financiaba. Era mucho trabajo y mucho dinero. En esta sección que estamos, aquí se tardaron 5 años en construir estos magníficos arcos. La verdad es que son los arcos más grandes que he visto con esta infraestructura y no puedo imaginarme que tienen más de 400 años y siguen en pie, intactos y muy hermosos. Se calcula que son los arcos más altos construidos desde la época de los romanos. Es impresionante. ¿Y cuál es el sistema de construcción que utilizaron que hizo que los arcos pudieran durar hasta ahorita en estas condiciones? Sí, no, esa es muy buena anotación que haces. Aquí se juntan varias tradiciones. Primero la tradición hispano-romana, después viene la tradición andaluza, que ellos eran muy buenos para hacer el riego, esa viene con los frailes, y por supuesto la tradición prehispánica. Esta tradición tiene que ver con la manera de construir. Ellos utilizaban tezontle, utilizaban cal,
baba de nopal y miel de abeja, que eso fue lo que transforma esto y le da esa durabilidad. Y bueno, imaginemos también un poquito de la historia de todas estas personas que duraron años viviendo en esta zona, incluido el padre Tembleque. Marco, me llama mucho la atención que la imagen del padre Tembleque normalmente está acompañada por un gato. ¿Eso por qué? Sí, bueno, cuentan que tenía un gato de mascota. Este gato le ayudaba porque le conseguía comida. A veces le conseguía conejos, a veces le conseguía codornices. Y platican que cuando tenía algún invitado, además de traer un conejo o una codorniz para él, trae uno para el invitado. Y finalmente era muy importante que la zona de Otumba tuviera excelentes condiciones de vida porque era un área en donde se trabajaba mucho la obsidiana. Sí, esa es la importancia prehispánica de Otumba. Otumba tiene minas de obsidiana muy cercanas y entonces en la época prehispánica tener la obsidiana era tener los materiales para la guerra. Después se hizo muy importante Otumba porque fue un puesto de paso entre la ruta de Veracruz a la Ciudad de México y también fue un lugar donde se hacía el intercambio de virreyes. Cuando llegaba un virrey a la Nueva España, allí hacían el intercambio, entonces era una fiesta súper importante durante la Nueva España. De hecho, ahorita donde nos encontramos parados se escucha el cauce de un río. En verdad este lugar es mágico. Sí, corre el río Papalotl, esta es la barranca de Hueyalco, también corre una vía del tren. Es increíble que quepa un tren abajo del arco, pero así es. Y este lugar ha sido recordado, ha sido utilizado para hacer películas, ha llamado la atención de visitantes. Maximiliano le llamó la atención a la Marquesa Calderón de la Barca también. Es un lugar mágico, tú lo has dicho. Sí, este es un punto muy especial que vale la pena visitar, porque además de que es un hermoso paisaje, puedes escuchar el río, visitas el Estado de México y cruzando las vías del tren ya es Hidalgo. Es verdaderamente hermoso. Estoy segura que después de hoy, cada vez que nuestros amigos imaginen algunos arcos, además de pensar en los de Morelia y Querétaro, seguramente también visualizarán los enormes arcos de Otumba. ¿A dónde nos vamos ahora, Marco? Vamos a visitar Burrolandia. Perfecto. Ya estamos en Burrolandia. Este es un lugar que además de divertido es muy interesante. Y ahora además nos acompaña Raúl. Marco, ¿por qué es importante visitar Burrolandia? Bueno, aquí en Otumba el burro siempre ha sido un personaje de primera importancia. Durante la época virreinal sirvió mucho en lo que significaba el traslado de objetos de Veracruz a México y posteriormente durante el auge del pulque era el compañero del tlachiquero, aquel que llevaba las castañas que eran los depósitos de aguamiel y lo acompañaba en todas las labores agrícolas. Desafortunadamente el burro se ha perdido los ejemplares. Las últimas 3 décadas parece que ya está casi extinguiéndose y este lugar sirve además de un lugar para aprender, es un santuario. Entonces hay que venir aquí, hay que conocer. Sobre todo porque muchas personas que habitamos en las ciudades desconocemos la importancia que tiene el burro y que ha tenido a lo largo de la historia. Porque déjenme decirles que son animales extraordinariamente inteligentes, contrario a lo que nos han hecho pensar. Pero de todo esto Raúl ya nos va a explicar un poquito más. Muchas gracias por acompañarnos aquí en De Todo, Raúl. Cuéntanos todo acerca de los burros. Muy bien, bueno, pues Burrolandia es un lugar, un santuario de burros dedicado al cuidado y protección del burrito mexicano, porque ya se encuentra en peligro de extinción. Según los últimos censos agropecuarios, nos marcaba que en el año de 1991 existía aproximadamente 1.500.000 burros y al día de hoy se estima que existen poco menos de 300.000. Es decir, 3/4 partes de la población del burrito en México a lo largo de 25 años, poquito más, ya se acabaron. Entonces es nosotros lo que queremos hacer, queremos pues preservar la especie, cuidarlo, protegerlo y estamos creando este santuario desde el año 2006 con el fin de proteger y cuidar a este animalito. Sin embargo, no todo es desalentador, puesto que aquí en Otumba los pobladores se organizaron e incluso crearon un festival del burro. Cuéntanos acerca de esto, Marco. Aquí en Otumba se quiere mucho a los burros, incluso la gente de los poblados aledaños les dicen burros a los pobladores de Otumba. Y en 1965 un grupo de vecinos se organiza y crean lo que es la Feria del Burro, una feria que se celebra cada 1 de mayo. Y que además cuentan que es muy divertido, la gente disfraza a los burros, es todo un espectáculo. Sí, es muy divertida. Había en el origen carrera de burros, se jugaba polo sobre burro con escobas y después vienen los disfraces que ahí nos salen muy bien parados muchos personajes políticos, pero lugar muy divertido, hay que venir a la feria. Y aquí en Burrolandia podemos conocer, además de algunos ejemplares que ahorita vamos a ir a verlos, un poquito de
¿Qué uso se les daba al burro anteriormente? Así es, nosotros aquí en Burrolandia pues les explicamos a todas las personas el uso que tenía el burrito en la antigüedad, les explicamos pues desde sus funciones, desde lo que es la carga, el tiro que se utilizó el burrito, algunas herramientas con las cuales realizaba sus actividades en la antigüedad y posteriormente pues les mostramos todos los burritos que nosotros tenemos en protección aquí en Burrolandia. Yo creo que ese es el momento que todos, incluyéndome, estamos esperando. ¿Qué les parece si vamos a conocer a los ejemplares? Claro que sí, vamos a conocerlos. Estamos en un área que está destinada para el descanso y la vida libre de estos burritos. ¿Cuántos burros hay aquí? Actualmente contamos con 28 burritos en protección. Cada uno lo hemos ido trayendo de diferente forma, ya sea de rescato de algún rastro, de algún maltrato, de abandono o incluso también personas que no han podido cuidar a sus burritos se comunican con nosotros y nos donan estos animales. ¿Y cómo está organizada la manada de burritos que tenemos aquí? ¿Los vemos como en grupos, cada quien con sus amigos? Sí, cada uno pues tiene su grupo social. Tenemos pues por familias, por ejemplo aquí tenemos el grupo de los burritos sicilianos, son burritos miniatura, estos burritos pueden llegar a medir hasta 70 centímetros de la cruz o lomo al piso y pues ahí está la mamá con sus dos pequeñines. También pues tenemos pues diferentes burritos que llegaron juntos, ya sea de los rastros o ya sea pues de diferentes situaciones y pues han permanecido en ese grupo social. Oye Raúl, ¿y cómo le hacen para alimentar a los 28 burros? ¿Qué es lo que comen? ¿Cómo se las arreglan? Su alimentación debe de estar a base de carbohidratos y fibra y les damos avena en pacas y les queda perfecto para su alimentación. Y pues aquí los tenemos a los burritos, los sacamos diario a que estén pastando, se les da su alimento y ya posteriormente regresan a sus corrales a que descansen. En realidad es mucho si consideramos que son 28 burritos, ¿no? Sí, es un esfuerzo financiero importante y hay que decirlo, es una asociación civil y hay maneras de que poderlos apoyar, ¿verdad? ¿Nos platicabas? Así es, nosotros pues invitamos al público en general a que se sume a la causa y vengan y pues aporten pues con lo que quieran para que la alimentación de los burritos. Nos han traído pues un poquito de verdura, de zanahorias, de lo que es cáscaras de los elotes o incluso paquitas. Personas han sumado a este proyecto y nos traen pacas de manera altruista para la alimentación. Y en el futuro, incluso ya que la población de burritos sea más estable, se propone que las personas puedan apadrinar algún burrito o incluso adoptarlo, pero eso ya es en el futuro. Así es, y ya cuando lleguemos a pues, cierta cantidad de rescate de los burritos, vamos a lanzar pues, diferentes programas de adopción a las personas para que puedan adoptar un burrito de los que nos nazcan aquí en Burrolandia. Y hablando de este proyecto de reproducción exitoso hasta el momento, ¿qué te parece si vamos a conocer a la nueva sorpresa? Claro que sí, vamos a conocer al nuevo integrante. Ella es Luna, es una pequeña burrita, tiene apenas un par de días de nacida y es el resultado del exitoso programa de reproducción que tiene este santuario. ¿Qué tipo de burrita es Luna, Raúl? Ella es una burrita común y es hija de nuestra burrita india, que también es una burrita pues manchadita como ella. Ese tipo de burro se les nombra ruano y pues lleva exactamente 2 días que nació esta pequeñita. Es muy bella. ¿Cómo es posible que tenga 2 días de nacida y ya esté de este tamaño? Pues su gestación es muy amplia, llega a durar de 12 a 13 meses y en ese tiempo pues el burrito crece bien y pues ya nacen caminando estos animalitos. Ya en un par de días pues va a empezar a correr esta pequeña. Eso también influye un poco en que los burritos sean cada día más escasos, que se tardan mucho tiempo en gestar, casi un año, poco más de un año, y después de eso la burra no puede tener hijos hasta pasado un año más. Sí, hay que esperar un cierto periodo para poder volver a cargar a la burrita porque se descalcifican mucho, entonces cargarla de inmediato pues pudiera ser contraproducente para la mamá. ¿Y cuánto tiempo vive un burro? Un burro puede llegar a vivir hasta 40 años bien cuidado. Sí, tienen una longevidad muy amplia. ¿Eso depende un poco de la raza de burro o es igual para todos? Sí, va dependiendo de la raza, del tipo de burro más que nada, pero el burrito común más o menos en un promedio pues puede llegar a vivir hasta ese tiempo. Y es que aunque podríamos pensar que quizás los burros ya están siendo obsoletos para muchas tareas, hay muchas otras que pueden seguir realizando, además de que, bueno, tenerlos cerca es
es hermoso. Sí, tienen mucha utilidad. Muchas personas los utilizan como para que poden el pasto, para acabar con las malas hierbas, son generadores de abono, su estiércol. Y además lo ideal de esto es que nos queda aquí muy cerquita, a menos de 1 hora del Distrito Federal. Podemos llegar aquí a Otumba, pasando las pirámides antes de Ciudad Sagún. Es un lugar súper como para conocer a estos animalitos. Definitivamente es un lugar no solamente para conocer estos animales, sino también porque aquí hay otras actividades. ¿Qué les parece si entonces vamos a la Galería del Burro para que nos cuentes un poco más, Raúl? Claro que sí, vamos para allá. Y además de que aquí podemos conocer a las diferentes especies de burritos que existen y aprender mucho más acerca de ellos, también hay diferentes actividades recreativas que son muy divertidas. Así es, aquí en Burrolandia pues contamos con diferentes áreas y actividades. Una de ellas, por ejemplo, es el Museo del Burrito, en donde nosotros pues les mostramos a las personas pues un poquito acerca de la vida que ha tenido el burrito pues a lo largo de la historia. También tenemos lo que es la Galería del Burro. En esta Galería del Burro pues nosotros mostramos pues diferentes imágenes, diferentes figuritas de burritos de todo tipo, y también pues tenemos pues algunas imágenes de burritos pues que han sido famosos, de por ejemplo Filemón, el de la India María, tenemos a Roberto, el burro pavejero. Contamos también con área de juegos para los niños, unas resbaladillas, columpios, también lo que es carrusel. Tenemos también lo que son diferentes recorridos para conocer pues los lugares atractivos que tenemos aquí en la región, para conocer lo que es municipio de Otumba, conventos, haciendas, y pues claro que sí, también pues Burrolandia, México. Y también hay un área que me gusta mucho, que es donde están los burros hechos con papel maché que representan figuras mexicanas. Sí, es una artesanía muy bonita y parece que escogieron algunos personajes muy buenos, ¿no? Ahorita que platicabas de la India María, también es alguien que tiene que ver mucho con la feria. Entonces, ¿qué les parece si disfrutamos de una de estas actividades, que es de mis favoritas, el recorrido en tren? Claro que sí, vamos a conocer el trenecito y vamos a dar una buena vuelta. ¿En dónde nos encontramos ahora, Marco? Bueno, estamos en el Templo de la Purísima Concepción, aquí en el centro de Otumba. Esta iglesia es muy singular porque es de los primeros templos que se construyeron. Pasaron unos años después de la conquista y aquí ya habían llegado los franciscanos. Hay que decir que estamos sobre la base de lo que fue la pirámide de Otumba, una pirámide grande en dimensiones, casi 100 metros por 100 metros. Entonces llegaron los franciscanos, lo primero que hacían era hacer una ermita, después de la ermita empezar a construir el convento y después lo que es la capilla abierta, que es una solución arquitectónica muy particular de la Nueva España, sobre todo del siglo XVI y en iglesias franciscanas. La capilla abierta consiste en un espacio abierto donde la gente podía oír misa. Esto obedece a varias razones. La principal es que había bautizos por miles o cientos de personas, entonces pues construir un templo donde cupieran todos era muy difícil. También tiene un poco que hablar del sincretismo, porque las personas estaban acostumbradas a adorar a espacio abierto. Entonces, como que meterlos a una iglesia era un poquito difícil. Y la tercera es que también es una cuestión teológica. Muchos no estaban bautizados, entonces no podían entrar a los templos. Entonces, esta es la solución que se da. Lo increíble de aquí, que nos hace pensar y reflexionar mucho, es que muchas de las personas, al ser tan temprana en la conquista, muchas de las personas que quizás aquí adoraron a los dioses prehispánicos, ahora celebra actos religiosos al dios cristiano. Muchos que quizás habían estado en la batalla de Otumba y habían sido testigos o habían participado en ellas, estaban aquí ya con frailes franciscanos. Es impactante pensar en eso. Sí, nos hace recapitular un poco en la historia y darnos cuenta cuánto tiempo ha transcurrido y cuántas cosas han pasado desde ese entonces. Sí, afortunadamente aquí se conserva del siglo XVI lo que es la entrada, la capilla abierta, parte del templo. Ya perdimos lo que es el convento franciscano, el original, pero también hay unas pinturas muy importantes, muy singulares en este lugar. Son pinturas murales que tienen mucha de influencia prehispánica, que son únicas y que nos hacen pensar en una persona que ya habíamos mencionado, en don Jacobo de Testera. Él era un fraile que lo recordamos mucho porque fue el que adoptó hacer catecismos basado en jeroglíficos. Entonces esas pinturas nos recuerdan un poco a él. No sabemos si él se inspiró en esas pinturas o quizás hasta él las haya elaborado. Es algo tesoro que está aquí, no muy conocido, en la iglesia de Otumba. Creo que lo dijiste perfecto. Todo esto es un tesoro de nuestra historia que nos habla de muchas cosas, del sincretismo, de nuestra identidad, de la teología. Son lugares que tenemos que visitar. Así es, Alexia.
ahora, para terminar este hermoso recorrido por Otumba, nos encontramos en el aljibe terminal y nos acompaña el historiador Luis Antonio Castillo. Muchas gracias, Luis, por estar aquí con nosotros. ¿Cómo se enteraron de que aquí estaba el aljibe terminal? Bueno, sabíamos que este era un aljibe, no teníamos la certeza de que fuera el aljibe terminal hasta que se realizó una excavación que nos mostró precisamente el recorrido que hace el acueducto para llegar a la parte posterior de la iglesia. ¿Cuánto tiempo permaneció oculto el aljibe? Muchos años, prácticamente más de 400 años, ¿no? Y hasta ese momento entonces no se sabía dónde terminaba verdaderamente el recorrido que hace el agua, que como ya lo vimos nace en los ojos del manantial, atraviesa los arcos, sigue un recorrido subterráneo, es increíble. Sí, y bueno, aquí llega el aljibe terminal y más adelante tenemos el Amanal, que es un depósito que tiene miles de años. Entonces, una vez que surtía el convento, ya todas las personas del poblado de Otumba podían ir a surtirse de agua, aquí enfrentito. El descubrimiento de este aljibe le valió a Otumba un reconocimiento muy importante. Sí, se dio el descubrimiento prácticamente ya con la aceptación de la nominación para Patrimonio de la Humanidad. No fue el detonante final, pero sí coincidió ya en la decisión final. Porque para presentar la nominación se requiere de una documentación de varios años y eso ya se había realizado cuando por fin se descubrió el aljibe terminal. Sí, fue todo un proceso y además hay que decir que con estas denominaciones México es el país que tiene más patrimonio inscrito en la UNESCO de todo el continente. Qué interesante, y eso que todavía nos falta mucho por descubrir acerca de Otumba, es un lugar que tiene mucha historia. Sí, la riqueza cultural bien nos da para otro programa, esperemos hacerlo pronto. Sí, exacto, con un capítulo no nos damos abasto. Muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos en este día. Gracias a ustedes y serán bienvenidos siempre. Y Marco, muchas gracias a ti porque como siempre es un placer escucharte aquí en De Todo. Al contrario, Alexa, es un placer estar en De Todo. En De Todo estamos muy contentos de que los recorridos que les hemos presentado sean de su agrado. Por hoy llegamos al final de este capítulo, pero ya sabes que en iTunes y en YouTube lo puedes volver a ver las veces que tú quieras y en nuestras redes sociales puedes dejar tus comentarios, tus saludos y tus likes. Yo soy Alexia y todavía nos faltan muchos lugares por recorrer, paseos por dar y sitios para descubrir aquí en De Todo.